Son dos medios, dos maestros a quien nosotros vamos a escoger. Y si no aprendemos a través de los consejos de Jesús, pues tenlo por seguro, no te queda otra opción que la vida sí o sí te va a imponer el consejo y vas a tener al maestro como el dolor. Por eso siempre he tratado de aprender de todas las cosas, de todas las situaciones, de cada hecho, porque el maestro me enseñó que pues uno puede aprender de las hormigas, uno puede aprender de las aves, uno puede aprender del águila, y yo prefiero aprender de ellos que aprender del dolor, porque si yo aprendo del dolor, no solamente yo me voy a doler, sino si soy joven, mis padres van a dolerse conmigo. Y si soy, pues, eh, casado, no solamente yo voy a aprender, sino mis hijos también se van a doler. Entonces, es muy importante ello. Por eso, hoy quiero mostrarles algo que la Biblia nos habla, algo muy importante acerca de poder, justamente lo que les estaba yo compartiendo. Y aquí vamos a tratar de aprender de esta hermosa ave que es sin duda el águila, y que Dios lo toma como para poder enseñarnos cómo Dios cría también a sus hijos. Dios no se va a sentar, sino Él ya mostró, y algunas cosas que Dios quiere enseñarnos, lo hace a través de la hormiga, a través del águila, a través de los vientos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y una de ellas acerca cómo Dios trata a sus hijos o a sus hijas y el por qué hace esas cosas, pues lo ha plasmado en esta ave maravillosa, sin duda, que es el águila. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 32 verso 11 nos dice ahí la palabra algo muy importante. Nos dice, como el águila que despierta su nido, se cierne sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Comienza a hablar aquí varias partes de la crianza del águila sobre el polluelo hasta que el águila está grande, dice. Dice, pues uno, el águila pues tiene su nido y eso vamos a verlo, ¿no? Luego cierne, comienza a revolotear, comienza a aletear sobre sus polluelos, dice. Y el tercer punto, dice, lo lleva sobre sus alas, ¿no? Y eso justamente hoy lo que vamos sin duda pues a ver aquí, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, uno es el nido. Y es algo, como vuelvo a repetir, es algo que Dios hace con nosotros. Y es importante conocer cuál es la metodología en crianza de Dios hacia nosotros. Y es lo que nosotros, lo que somos padres, debemos aprender con nuestros hijos. Yo me he encontrado con mamás dicen, ya no sé qué hacer con mi hijo, mi hija quiere hacer esto, mi hijo quiere hacer esto, ¿qué puedo hacer? Y a veces nos encontramos en el gran problema cuando son adolescentes o cuando son jóvenes. Entonces, para ello no tenemos un mejor maestro que nuestro buen Dios, ¿no? Y Él comienza a darnos ciertas pautas y los que son jóvenes pues tienen la dicha de poder aprender algo que de repente su papá y su mamá no escuchó cuando lo tuvo a usted, ¿no? Entonces, dice, cuando los aguiluchos nacen, el nido está lleno de suavidad. Dice, y esta suavidad es a través de los plumas, los pastos, la comodidad y es el lugar donde se sienten seguros. Entonces el águila, siendo esta ave, va a tener sus polluelos, comienza a tener un nido, pero el nido comienza él a formarlo, ojo aquí, él comienza a trabajar ese nido para que sus polluelos, dice, tengan comodidad y esta comodidad lo hace a través de varias cosas. Presta atención a esto, mire, plumas, pastos, dice, ¿no? Y ellos se sienten seguros. ¿Qué nos enseña eso el Señor? Esto nos está enseñando este principio para los padres que dice que los primeros años son ¿para qué? Para sembrar amor, seguridad y confianza. Así como al águila le cuesta volar y traerse tal vez un pasto y ponerlo en el nido o comienza a traer ciertas plumas y ponerlo en el nido, así también a los padres le debe de costar muchas veces, de preparar su nido. ¿Y cómo yo preparo mi nido, pastor, para mis hijos? Cuando comienzo yo
a tratar conmigo mismo, a sanar mis heridas, comienzo a tratar con mi carácter, porque voy a tener un hijo y necesito darle ese nido que dan las águilas, pero en mí es darle amor, darle seguridad, darle confianza. Y es el tiempo de proveer afecto y protección emocional. Pero ¿por qué no se da amor? ¿Por qué mi madre fue muy tosco? Mi padre es muy duro. Porque ellos nunca aprendieron que para tener un hijo hay que preparar el nido. Y ese nido es uno mismo que debe prepararse para poder tener a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto es algo que debe haber en nosotros, pero yo no voy a poder dar amor, yo no voy a poder darle seguridad si yo soy una persona voluble, una persona asustadiza, si soy una persona que no tengo esa confianza en Dios. Entonces, si yo no aprendo a confiar, entonces, ¿cómo yo voy a brindar confianza a mis hijos? Yo doy lo que yo tengo. A veces me va a costar dar algo que yo no tengo, ¿no? Por eso que cuando uno entrega su vida al Señor, ¿qué es lo que sucede? Dios comienza a hacer una nueva persona y Él comienza a darnos amor. ¿Para qué? Para dar amor a los nuestros. Y eso es algo que nosotros debemos siempre de entender y es la lección que nos deja el águila. Ahora, por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es muy importante las instrucciones y estas son las instrucciones que Dios nos da a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros para poder entender. Bien, vamos al punto número 2. Ahora luego sucede que el águila no siempre le da eso, esas comodidades. Ahora llega otra etapa donde ya los polluelos comienzan a crecer y comienzan las espinas. Y lo llaman como el valor de la incomodidad. Y por ejemplo, ¿qué es lo que sucede el águila? Dice, cuando llega el momento de crecer, el águila retira todo lo cómodo, dice, del nido y deja solo las espinas. Esa incomodidad hace que sus crías busquen, ojo aquí, valor. Es lo que hace el águila. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros? Que cuando nuestros hijos dejan de ser bebés y se convierten en niños, se convierten en adolescentes. Ojo aquí. Y esto Dios, como vuelvo a repetir, la crianza de Dios hacia sus hijos lo plasmó en el águila para nosotros poder ver y aprender de eso. Y al aprender del águila, estamos aprendiendo de Dios porque Dios quien creó el águila. Entonces, el águila comienza a generar ciertas incomodidades ahora. Lo mismo también pasa en nosotros cuando nosotros comenzamos a decirle a nuestros hijos, recoge los juguetes, esto guárdalo de esta manera. El hijo comienza a crecer, ya ahora aquí tiende tu cama, ordena tu cuarto, lava tu ropa, lava tus ropas interiores. ¿Y por qué? Porque a veces se ve a muchas mamás que siguen haciéndole todo a su hijo y un gran problema que tenemos nosotros es que pensamos que nuestros hijos siguen siendo bebés, pero mis hermanos, y esto no es algo que viene de mí, es algo que viene de Dios. Llega un momento que hay que ordenar a nuestros hijos que aprendan y a darle las responsabilidades a cada uno de ellos. Y eso es algo importante que debemos de plasmar y enseñar a nuestros hijos de acuerdo a su edad. Miren lo que hace el águila. Ahora retira todo lo cómodo, claro, porque el bebé era cómodo. ¿Por qué? Porque le cambian los pañales, lo bañan, cuando comienza a caminar, le lavan la ropa, ordenan sus cuartos, ordenan los juguetes, todo lo que hace. Y él está totalmente cómodo, el bebé. Pero llega un momento que ya se convierte en niño, ahora comienza la incomodidad. Hace esto. Ay, pero ¿por qué? Porque se acostumbró a lo otro, pero no es bueno. Y comienza pues a dar aquellas cosas. Y cuando son adolescentes, de la misma manera. Y cuando son jóvenes, también de la misma manera. Y a veces, hermano, yo le voy a decir, yo tengo a mis hijos, a mí me cuesta a veces también. Me cuesta porque fui creciendo pensando que darle amores es ayudarle a nuestros hijos en todo, ojo aquí, y facilitarle la vida en todo. Y eso es un gran error. ¿Con cuánta razón la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso? ¿Quién lo conocerá? Y a veces uno quiere seguir haciéndole las cosas a mis hijos. Y eso es algo que nosotros no debemos de guiarnos bajo nuestro corazón, sino bajo los consejos. Número uno. ¿Por qué? Porque si no aprendemos bajo estos consejos divinos, tenlo por seguro, siga haciéndole de todo a tu hijo. Y luego más tarde, el dolor le va a enseñar a tu hijo.
y tú también vas a sufrir juntamente con él. Por eso siempre aprendamos y algo que yo siempre aconsejo a los jóvenes, y yo le digo, mira, le digo, es importante que no solo te enfoques en buscar una enamorada, un enamorado. Enfócate en buscar un buen padre para tus hijos, una buena madre para tus hijos. Y te digo por qué. Este es un consejo que yo le doy pues, a mis hijos, que ya están grandes. Valentina ya tiene 15 años, Benjai ya tiene 18 años. Yo le digo, porque la etapa de enamorados es una etapa muy corta, es muy pequeña esa etapa. La etapa de novios también es muy corta. Duran meses o tal vez algunos años. Pero la etapa de padre dura toda la vida. El chico que tú escojas será el padre de tus hijos para toda la vida. Es una etapa en la cual debes tener siempre mucho cuidado. Entonces, ¿para qué buscar una enamorada si esa etapa dura muy poco? ¿Para qué buscar un novio? Yo debo de buscar un hombre no para que sea como mi enamorado, sino pensando, él va a ser el padre de mis hijos o ella va a ser la madre de mis hijos. Y cuando yo le doy esa perspectiva, ahora a los jóvenes ya cambian su manera de ser. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos siempre de ver desde esa perspectiva. Ahora, viene en mi caso como padre. Cuando yo crío a mi hijo, yo comienzo a decir, yo no estoy formando o instruyendo ya a mi hijo. Ahora me toca formar a un padre para mis nietos. Me toca formar una madre para mis nietos. Me toca formar a un joven que haga feliz a mi nuera, que no lo vea a mi nuera como la sirvienta, como la que solamente se dedica a las cosas en la casa. No, él tiene que entender que siempre él y ella son uno y por lo tanto también son uno en todas las cosas. Entonces, eso me anima a mí, me cambia la perspectiva de crianza, ojo aquí, y eso yo le digo algo, y me ayuda a no guiarme por el corazón. Está grabando, ¿no? Entonces, no me ayuda eso a guiarme con el corazón, porque pienso en mis nietos, pienso en mi nieta. Yo digo, no, 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 yo tengo que darle un buen padre a mis nietos. Y por parte de Valentina, yo tengo que darle una buena madre a mis nietos. Y eso es así. Entonces, eso hace que mi corazón no me domine y comienzo, pues, sin duda, a instruirlo, a hacer. Por eso todos mis hijos, yo les he acostumbrado, no es que yo tenga los hijos perfectos, simplemente les explico lo que yo aprendo a través de los consejos, porque yo prefiero aprender los consejos no del dolor, y los he acostumbrado a ellos siempre a turnarse 3 días. Tú te encargas de la cocina, el otro 3 días se encarga Valentina, el otro 3 días se encarga Coelet, el otro 3 días se encarga Benjai, y así sucesivamente. Y no porque yo quiero que siempre, pues obviamente, él esté ahí. De hecho, que va a llegar un momento que él va a tener a alguien, tal vez, que lo ayude en esas cosas, pero es importante la formación y el tipo de padre que yo le voy a dar, en mi caso como padre, a mis nietos. Y eso es algo, pero para darle un buen padre va a haber las incomodidades que se va a tener que generar, ¿no? Por eso el principio para los padres a través de esta enseñanza del agre es la sobreprotección debilita. La sobreprotección, el no dejar que mis hijos tengan sus responsabilidades en casa, que siempre, hermano mío, ese es el problema más grande que vas a luchar. Pero es importante a los papás, yo les digo, miren, hermanos míos, yo les digo algo que me ayuda mucho a mí, es que siempre me pongo de acuerdo con mi esposa. Porque este problema de la sobreprotección, a veces, si no se da por el papá, se da por la mamá. Entonces, yo he tenido que conversar con mi esposa y decir, mira, cariño, tenemos que formar, mi amor. O sea, un buen padre para nuestros nietos. Y mandarle a Benjai que haga esto, que haga aquello. Valentina, yo sé, cariño, que a veces nos va a costar, pero tenemos que estar de acuerdo porque tienes que entender, ya criaste un hijo. Ahora te toca
cuando era bebé, cuando era niño, cuando era adolescente, ahora que es joven, nos toca criar un buen padre para nuestros nietos, para nuestras nietas. Entonces, ¿esto por qué? Porque cuando ella le manda a hacer algo, yo me pongo de acuerdo. Yo hago algo, ella se pone de acuerdo. No es que se forman dos bandos. No, pero déjalo que esto, ya, ya, yo lo voy a hacer por él. No se forma de esa manera. El problema es cuando uno actúa solo. No actúes solo. Dialoga con papá, o dialoga con tu esposa, o dialoga con tu esposo. Mira, esto es así, esto es aquello. Es importante siempre esa unión. Ahora, cuando el diablo forma dos bandos, hermanos, recuerde, nosotros somos ya adultos mayores. Nosotros hemos experimentado el dolor, el llanto, el sufrimiento, hermano. Y cuando forman dos bandos, es una raya más al tigre. Pero cuando lo vemos de esa manera, pero si nosotros vemos el hecho que se formen dos bandos, vamos a formar malos padres para nuestros nietos. Y cuando veamos a nuestros nietos sufrir, hermano mío, es un dolor diferente que cuando vemos sufrir a un hijo. Y es muy triste. Por eso, recuerda, la sobreprotección debilita y para que no haya sobreprotección, converse siempre. Y es lo que hace nuestro Dios con nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿acaso Dios nos sobreprotege a nosotros? ¿Dios permite que no nos pase nada? Claro, hay algunos que a veces su- eh, les han robado, hay algunos que han sufrido enfermedad, hay algunos que han sufrido traiciones, hay algunos que lo han abandonado y Dios permite esas cosas. Porque son cosas que nos van a hacer mucho más sabios, ¿no? Por eso hay que permitir que los hijos enfrenten desafíos para que desarrollen carácter, responsabilidad y fe personal. Eso es algo importante. Por eso dice, la prueba de vuestra fe, toda prueba siempre va a generar un valor en la vida de nuestros hijos. En cambio, acá, cuando Dios prueba nuestra fe, ¿qué valor genera? Paciencia. Cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a hacer algo y comenzamos a hacer que ellos cumplan a hacer eso, ¿qué estamos generando? Responsabilidad, que eso va a ayudar mucho en una relación o en su etapa como padre. Ahora, vuelvo a repetir, y esto es importante que siempre enseñen a sus hijos este punto. Somos alumnos tanto de Jesús o eres alumno del dolor. El consejo, mira lo que dice. El consejo, por ejemplo, apela a la razón. Cuando uno aconseja, y aquellos que solamente escuchando los consejos aprenden, te evitaste aprender del dolor. No aprendiste con los consejos, ay, ahora te toca aprender del dolor. Ahora te toca sufrir, ahora te toca llorar, ahora te toca pasar esas noches oscuras para poder aprender y poder saber recién. Ah, verdad, ¿no? Por eso dice, el dolor, la experiencia, cuando la razón se rehúsa a escuchar. Cuando tu razón rehúsas escuchar los consejos, tranquilo. Dice, la experiencia irrumpe como un maestro estricto que dicta la lección en carne propia. Nadie planifica aprender así, pero muchos confiesan que fue el golpe el que finalmente abrió sus ojos. Y eso es algo, hermano mío, que nosotros tenemos siempre que aprender. Como pastor, me ha ayudado a mí siempre a aconsejar a muchos. Y no todos han escuchado el consejo. Y cuando yo veo que alguien no escucha el consejo, dije, bueno, pues entonces el maestro del dolor se encargará de que aprenda y que aprenda la lección. Y cuando experimenta el dolor, dice, ah, verdad, hubiera escuchado esto, no hubiera hecho esto. ¿Pero por qué? Y ahí comienza aquellas cosas. Por eso Proverbios 17:10 dice, la reprensión aprovecha más al prudente que 100 azotes al necio. Todo prudente, una reprensión, un consejo, lo guarda y lo pone en práctica. Pero a veces una persona necia que no le gusta escuchar los consejos va a tener sin duda que aprender del dolor. El sabio asimila una sola palabra, más el necio le quedan los azotes de la vida. Y eso es algo, hermano mío, que a veces nos va a tocar siempre aprender. Enseñarle a nuestros hijos y a veces, mira, hijo, hija, eso no está bien. No, mamá, es que, mira, es que quiere ir a la fiesta y que esto y que el otro y hay que aquello. Y la mamá, mira, hijita, lo que pasa, hija, ¿no? A veces las mamás suelen aconsejar y dicen, no, mamá, que aquello y esto. Yo, y, y a veces no escuchan. Bueno,
¿Qué nos toca? A veces como padres, a veces no es bueno siempre sobreprotegerlo. Vaya, tienes que golpearte. Porque quieras o no quieras, a veces cuando los hijos ya son jóvenes, ya no lo vamos a poder retener ya. Van a querer hacer sus cosas. Y, y si nosotros lo hemos criado desde pequeño, aprender a valorar los consejos, entonces no tendrá que experimentar el dolor para aprender. Pero si nos olvidamos esa lección y no lo criamos, enseñándoles a valorar el consejo, entonces van a tener que aprender del dolor. Y eso es así, mis amados hermanos. Y es algo que a veces va a comenzar a pasar y es algo que nosotros debemos siempre de tener ese cuidado. Y a veces toca, y no toca siempre sobreprotegerlos. Es como, por ejemplo, yo se los digo, un día a mi hija Valentina, su amiga le invitó a unos 15 años. Ella es sin conversa, iba a ser una reunión familiar y todo, iban a estar sus amigos. Entonces yo le digo, hija, yo ahora, siempre digo, es mejor siempre prevenirse antes que llegue el momento. Y uno ya sabe, yo no sé si ustedes, pero cuando están en tercer grado de secundaria o en cuarto, es las invitaciones a los 15 años y es el dolor de cabeza para los padres. Pero yo no espero que llegue ese momento y decir, voy a llevarle, ay hija, ten cuidado de esto, de esto. No, es tarde, es tarde. Yo creo que conviene mejor antes, desde los 12, 13, comenzar ahí, ponerle los consejos, la palabra, comenzarlo ahí, para que ella vaya guardando, contándole experiencias, contándole el dolor de otras personas, para que ella pueda aprender el dolor de otra persona y poder hacer aquellas cosas, ¿no? Lo mismo pasó con Benjai. Entonces ya, yo le dije, hija, tranquila, yo te voy a llevar y te voy a dejar, ¿no? Entonces, pues, sin duda, pues, la llevé y la dejé. Y ella ya sabía qué hacer. Ella ya tiene los consejos. Ahora, pero me toca soltarlo para que ella aprenda. Yo tengo dos cosas. Va a poner en práctica mis consejos. Si no, lamentablemente, del dolor. Y gracias a Dios, vi el resultado de los consejos. Y me dijo, bueno, hija, ¿sabes qué? Ya está bien, yo te voy a dejar 8 de la noche y voy a estar acá a las 10, 10:30. Como me dijiste, sí, papá, hasta las 10. Ah, perfecto, hija. Y vaya, eso es importante, no sobreprotegerlo, hermano. Eso es algo que a veces en la vida como padre, como madre, vamos a querer sobreprotegerlo y eso lo debilita, lo hace inútil, no desarrolla sus valores, no desarrolla carácter, no desarrolla ese dominio propio y él tiene que desarrollar. ¿Cómo domina dominio propio si no se encuentra con la adversidad? ¿Cómo desarrolla carácter si no se encuentra con los obstáculos? Va a desarrollar esas cosas cuando va a tener que enfrentar, pero como padres tenemos que soltarlo pero habiéndolo instruido. El error de hoy en día, y que muchos digan, bueno, pastor, tal vez yo no estoy de acuerdo, claro, porque el error es cuando se le suelta sin las instrucciones previas, sin las enseñanzas previas. Y eso es algo importante que nosotros siempre debemos aprender, mis amados hermanos. Es como mi hijo Benjai, ¿no? Él tiene la libertad y ahora que tiene 18, pues nosotros con mamá y pues comenzamos ahí a fastidiar, a ver, ¿no? Si hay alguien, ¿no? Una chica y todo aquello, ¿no? Pero ¿qué sucede? De que él tiene muy clara sus ideas, sabe cuál es el momento y él espera ese momento. ¿Por qué? Porque ha escuchado los consejos y él no quiere aprender del dolor. ¿Para qué? Si cuando tengo un enamorado a los 17 o a los 18 todavía no estamos muy maduros para conservar esa relación. Y no, 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 yo quiero evitarme. En este caso, el dolor, el sufrimiento, la traición, la inmadurez, ciertas heridas. No, 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 yo quiero evitarme esas cositas. Por lo tanto, voy a trabajar en mí. Entonces, tiene muy claras las cosas. Es lo que debemos dejar muy claro, sin duda también, en nuestros hijos, en nuestras hijas. Ahora, pastor, ¿y por qué hay algunos todavía que necesitan chocarse contra la pared, aprender todavía del dolor? ¿Por qué hay algunos que
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué unos aprenden del dolor y otros aprenden del consejo? Ok, las personas que aprenden del dolor, yo le voy a decir a qué se debe. Número uno, por orgullo y autosuficiencia. Cuando tú veas a tu hijo, a tu hija orgullosa, orgulloso, entonces eso lo va a llevar a que él escoja como maestro al dolor. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Cuando él admitir que otro sabe más requiere humildad. La caída quiebra ese orgullo. Y a veces los hijos piensan que saben más que los padres. Y eso me ha tocado a mí, ¿no? Yo soy, pues, obviamente, nacido en el 80, ¿no? Y a veces me ha tocado a mis hijos, ay, papá, es que papá, ahora las cosas son diferentes, papá, que este y que el otro. Y yo digo, sí, hijo, ¿qué crees? Que yo no me doy cuenta que las cosas han cambiado. Yo no pretendo que las cosas que yo viví en mi adolescencia y mi juventud aún permanezca hasta el día de hoy. De hecho, que ha habido muchos cambios y yo como padre me tengo que adaptar y yo conozco. No, papá, que este y que le di. Claro, a veces va a comenzar a saber esas cosas. Entonces, y por eso que el hijo a veces piensa que sabe más o la hija. Y cuando eso, hermano, tenga cuidado. Todo orgullo, toda autosuficiencia, un hijo con esas características va a escoger como maestro al dolor. Número dos, la distracción constante. El consejo susurra, el dolor grita. El consejo te dice, ten cuidado, mira, si tú haces eso, va a suceder esto, va a suceder aquello. Mira, si te vas a enamorar, es importante que conozcas cuáles son las heridas emocionales que ha tenido ese joven. Conócelo bien antes que abras tu corazón para amar, antes que puedas relacionarte emocionalmente con un beso o algunas caricias, conócelo bien. Si no escucha a través del susurro del consejo, pues el dolor se lo va a gritar. Te dijeron que lo conozca bien, ¿ya ves? Y ahí va a aprender. A eso se refiere la distracción constante. El ruido interior nos obliga a atender solo cuando algo duele. Y el tercer punto, la falta de visión a largo plazo, ¿no? El dolor conecta causa y efecto de manera inmediata, algo que muchos consejos no logran visualizar con suficiente fuerza. Esa es la razón. Pues aceptar la lección sin amargura. Ahora, el consejo también, hermano mío, está bien. Si nuestros hijos, o tal vez nosotros también, a veces no escuchamos los consejos de Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera y a veces pagamos las consecuencias, ¿no? Los que somos padres en relación con nuestro Padre Celestial y a veces pues no queremos escuchar los consejos de Dios, queremos hacer las cosas a nuestro gusto o como sentimos o como pensamos y hacemos de lado los consejos de Dios, está bien. Pues Dios también se encuentra como el Padre dice, el maestro del dolor te lo enseñará. Y a veces va a pasar esas cosas. Pero cuando el dolor llega a nuestra vida y nos da una gran lección, algo que nosotros debemos también a nuestros hijos. Quiso, no, mamá, yo pienso que ya, hizo, se chocó, se golpeó, se hirió y ahora está dolida o está dolido, está llorando. ¿Qué es lo que sucede? ¿O cómo debo reaccionar yo como mamá o como papá? De la siguiente manera. Bueno, hijito, tranquila. Todo en la vida nos va a enseñar. Ahora uno, nombrar la lesión. ¿Qué verdad reveló el golpe? Es importante estos tres puntos. ¿Por qué? Para que ese dolor, ese sufrimiento no genere resentimiento o amargura en el corazón. Por eso el peligro de los alumnos del dolor es convertir la cicatriz en resentimiento. El valor es traducir la herida en sabiduría. Entonces, ¿cómo yo guardo que ese dolor, sí, ya mi hijo aprendió, se chocó contra la pared, pero no quiero que guarde resentimiento, ¿no? ¿Cómo convierto eso? ¿Cómo hago eso? Bueno, hijita, ¿qué nos enseña esta lección? ¿Qué verdad te reveló el golpe? Ponerle las palabras para evitar repetir ese ciclo. ¿Qué te enseñó esto? Está bien, hijo. Queda como lección. Cuando nosotros, y eso lo dicen también los psicólogos, cuando el ser humano ha pasado por un momento difícil y se enfoca en sacar una lección de ese momento difícil, dice, dentro del organismo
el corazón como que se protege para guardar resentimiento y amargura, porque su mente se enfocó en una lección, su mente se enfocó en un aprendizaje y no se enfocó, ay, pero me hizo esto, ahora vas a ver, ahora ese desgraciado, ahora va a suceder esto. No se enfoque en la amargura, se enfoque en la lección. Si se enfoca en la amargura, pues el corazón se contamina, pero si se enfoca en la lección, el corazón se protege. Es una maravilla el cuerpo humano. Luego, practicar la gratitud, ¿no? No por el dolor en sí, sino porque Dios aún corrige a quien ama. A veces Dios nos va a enseñar a través de estas cosas, ¿no? Y volverse consejero. Quien aprendió a golpes, pues puede ayudar a otros a evitar esa ruta. Si habla con compasión y no desde la superioridad. Eso es justamente, hermano mío, lo que a veces hago y me ha ayudado mucho también con mis hijos cuando veo una noticia, cuando veo algo que sale, ya sea tal vez del espectáculo, entonces comenzamos ahí a hablar de ese tema. Pero mira, pero ¿por qué lo dejó así? ¿Pero por qué pasó esto? Pero no entiendo, pero mira cómo sucedió. Entonces tratamos de ver el dolor de alguien, el sufrimiento de alguien, para que ese dolor, ese sufrimiento se convierta en una lección para ellos. Y ellos ya no tengan que experimentar ese mismo sufrimiento o ese mismo dolor. Ese es algo importante que a veces debemos siempre hacer. ¿Por qué? Porque Dios mismo también hace con nosotros aquellas cosas. Por eso es normal que nosotros como cristianos tengamos aflicciones. Es necesario, las aflicciones es necesario para el crecimiento espiritual. No nos hace inútil, ¿no? Como se dice, para recibir las bendiciones de Dios, para tu madurez espiritual y para evitar el orgullo o vanagloria. Estos valores también se convierten emocionalmente en nosotros. Entonces, al hijo lo ayuda a crecer, al hijo lo hace mucho más sabio, ¿no? Lo hace más maduro y es así sucesivamente. Por eso vemos nosotros que Dios permitió a Pablo, pues, pasar por un momento difícil, atribulado. ¿Pero por qué? Porque Dios quería que su hijo creciera más, madure más espiritualmente. Y son situaciones que pasó. Lo mismo pasó con Job y así con muchos otros personajes, sin duda, de la Biblia. Ahora viene el último punto para terminar, el lanzarlos al viento. Dice que el águila lanza sus crías al aire. Al principio caen, pero ella los levanta una y otra vez hasta que aprenden a volar por sí mismos. Y este es el consejo ya cuando ya son jóvenes. Los manda, dice, el águila los lleva y los suelta. Y como todavía no puede, no aprendió a latear contra el viento, dejarse llevar por la corriente del viento, no aprendió, comienza a que el águila va y comienza a rescatar a su polluelo y vuelve a levantarlo a las alturas y lo vuelve a soltar y así. ¿No? Y así sucesivamente. Pero no deja que su polluelo pues choque contra el suelo porque si no se muere. Pero cuando ya está a punto de ahí, lo rescata y lo vuelve a levantar. Es lo que hace el águila. ¿Qué nos enseñan a nosotros los padres? Algo importante. Permitir errores no es abandono, es formación. Y eso es lo que yo le decía también. Si mi hija o mi hijo comete un error, bueno, no es que yo lo provoqué, simplemente tengo que enfrentar y que él enfrente sus batallas, él enfrente sus luchas. Y si pues eso lo lleva a que él pueda cometer un error, no es que yo lo haya abandonado, lo estoy formando. Y como les dije, porque estoy buscando ahora y formando ahora un buen padre para mis nietos y un buen esposo para mi nuera. O con Valentina, una buena madre para mis nietos y una buena esposa, sin duda, para el yerno, ¿no? Por eso dice, el hijo necesita aprender que no siempre estará sostenido por mamá o papá, pero que siempre puede contar con ellos si se cae. Eso es algo muy importante que nosotros debemos siempre de enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y es algo que Dios también hace con nosotros. Por eso dice, el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Lo mismo que hace el águila, muchas veces Dios también hace con nosotros. A veces Dios permite el caer, es como que permite ciertas situaciones, tal vez que nos va mal. Ay, Señor, pero pastor, pero ¿por qué Dios permitió esto? Porque las caídas es cuando a veces hay algunos que van a aprender de esas cosas. Pero de hecho que eso no lo va a matar, ¿no? Porque Dios no va a permitir que eso suceda. Por eso dice el justo. ¿Quién es el justo? Somos los hijos de Dios.
Y Dios nos permite que nos caigamos, que puedas caerte en una relación sentimental, puedes caerte en un negocio, puedes caerte pues en ciertas cosas, en ciertas situaciones, adversidades, pero de algo estamos seguros, que Dios nos va a volver a levantar. Y eso es así, mis amados hermanos. A veces Dios va a permitir que uno caiga, que a uno no le vaya bien en ciertas cosas, pero de algo yo estoy seguro, que Dios me va a levantar. Y mire, dice 7 veces, por si acaso. No creas que porque somos hijos, no creas porque oramos de madrugada, oramos o ayunamos o vigilamos, no creas que no te vas a caer, no, va a haber caídas, dice el Señor, pero te vas a volver a levantar. Y eso es así. Ahora usted entiende por qué dice, hermano mío, sí, humanamente nos va a doler la caída. Por eso hay momentos que hemos hecho, tal vez algunos online, donde pues uno se ha quebrado, ¿no? Porque uno está quebrado, está dolorido por ciertas cosas que suceden, el volver a hacer algo y como que se cae, y volvemos a hacer algo y como que se cae. Y pues yo le digo, hermanos, tranquilo, yo siempre voy a seguirlo, dice, ¿no? Si las cosas no fueron bien aquí, voy a levantarme, voy a sacudirme y voy a seguirlo. Aunque algunos de repente no estén de acuerdo conmigo en la manera de pensar, es que no es una manera de pensar, simplemente es una manera de crianza de Dios para sus hijos. Y aunque a veces en esas caídas algunos no estén de acuerdo, como algunos no están de acuerdo nuestros servicios online, ¿ustedes creen que yo como pastor estoy de acuerdo en los servicios online? Ay, hermano, no, jamás. Pero como yo les dije, Dios me enseñó cuando oraba, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permite aquello? Es cuando Dios, pues algo que nunca yo lo había escuchado, ¿no? Me hacía entender, ¿no? Tienes que aprender a servir, tanto en los templos como en las cuevas. Y para mí el servicio online es una cueva, porque estamos nosotros ahí metidos. Y cuesta, es incómodo. Pero siempre, hermano mío, le voy a volver a levantar y vamos a hacer, por eso buscamos un nuevo local. Hermano, iniciemos nuevamente. Y voy a iniciar con los que Dios permita que estén ahí. Y tenlo por seguro. Y aunque algunos no estén de acuerdo, algunos de aquello, yo respeto, hermano mío. Yo nunca, jamás de mi boca ha salido, si te vas te disciplino. Jamás, hermano. Porque acá hay dos cosas. Aprendes de los consejos, aprendes escuchando a Dios, guiándote por Dios, o vas a tener que aprender del dolor. Y eso es así, hermano. Y si tal vez no nos va bien en esta, vuelvo nuevamente a levantarme. Pero el Señor me dice que son 7 y yo espero que sean menos. Pero de seguro que Dios nos va a levantar. Y ese carácter, hijo, ese carácter, esa determinación, ¿de dónde salió? De las caídas, de los golpes. Ahora se da cuenta por qué. Y yo le digo algo, las aflicciones a veces para algunos de repente, ay, pastor, que este, que le... No, hermano, si uno actúa de esa manera, uno ha sido golpeado muy duro, hermano. Muy duro, muy duro. Pero gracias a esos golpes uno generó carácter, determinación. Y como yo un día le dije a nuestro hermano Isaac, le dije, Isaac, mi confianza está en Dios, Isaac. No está en las personas. Siempre está en Dios. Y es Dios quien me llamó, es Dios que me eligió y es Dios que va a tener que sacar esto adelante. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Dios es quien da el crecimiento. Lo que a mí me corresponde es guardarme del pecado. Lo que a mí me corresponde es guardar mi familia, criar bien a mis hijos bajo los consejos divinos y tener una buena relación con mi esposa bajo los consejos de Dios. Y se acabó. Eso es lo que a mí me corresponde. Y el resto lo va a hacer Dios. Y eso siempre va a ser así. Y claro está que, como decíamos, a veces las adversidades muestran el carácter de muchas personas, de muchos aquellos, pero bueno,
Es algo que a veces Dios va a permitir. Lo mismo va a ser contigo, hermano. Por eso, si no te fue bien en algo, tranquilo, hijo, vamos, levántate, hermano. No fue bien en tu relación, aprende qué pasó, qué sucedió, y ya no cometas el mismo error. Y yo sé que Dios te va a dar una nueva relación, una nueva persona, y ya no cometas los errores que cometiste en el anterior, porque ya lo aprendiste, tal vez con dolor, con sufrimiento, pero lo aprendiste. Entonces ahora te toca volver a levantarte. Pero de que te mueres, Dios no lo va a permitir. Y eso es algo que nosotros siempre, hermano mío, debemos siempre de aprender. Por eso, mire lo que dice Dios, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y a veces el dolor es parte de las correcciones. Para terminar, mire lo que dice, Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Mire, dice, Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. Esta palabra me encanta. Mire cómo Dios menciona al águila. Y mira lo que dice, vamos a leer lo mismo. Dios ha cuidado de ustedes, ojo aquí, como cuida el águila a sus polluelos. Pero aquí del cuidado está hablando cuando el águila lo suelta y su polluelo comienza a caer y el águila va en punta y ¡za! Lo agarra y lo vuelve a levantar y lo cuida para que no su cuerpo no choque a tierra y se muera obviamente del golpe, del impacto. Entonces en el aire lo atrapa y lo vuelve a levantar. Así también Dios siempre ha estado, dice, cerca para ayudarlos aquí, a no tener problemas, no, a sobrevivir, hijo. Una cosa es vivir, otra cosa es sobrevivir. Y Dios nos va a ayudar a sobrevivir. Cuando no puedas más, cuando te sientes agotado, es ahí donde Dios te va a ayudar y te va a dar fuerzas para levantarte. Cuando no creas más en el amor, cuando tengas el dolor, cuando deja un concepto equivocado acerca de la relación, Dios te va a ayudar a sobrevivir a esa relación. Es Dios, hermano mío, quien te va a levantar, te va a ayudar a sobrevivir. Quiere decir que Dios va a permitir tantas cosas que vas a parecer que te vas a morir, como que ya no aguantas más, pero ahí Dios va a ayudarte a que sobrevivas esas cosas, esos momentos tristes, esos momentos dolorosos, a que puedas tú sobrevivir y salir adelante. Por eso, hermano mío, Dios siempre está ahí para ayudarnos, para poder sostenernos. Y como dice Corintios, dice 4, dice, por eso no nos desanimamos, dice. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Así que mis amados hermanos, para poder terminar, yo sé que es difícil, me ha tocado tener ya un hijo joven y a mis hijos Dios me dio 4 hijos, 2 mujeres, 2 hombres. Obviamente cada uno de ellos se cría de una manera diferente, tanto a las mujeres como también a los hombres en algunos aspectos. Y pues el Señor siempre ha ayudado mucho. Y algo que siempre he visto es cuando nos dejamos guiar con el corazón. No te dejes guiar con el corazón. Es preferible a veces sufrir, dolerte, cuando tu hijo llora o cuando tu hijo está incómodo haciendo las cosas. Y eso nos duele a nosotros. A mí también me duele a veces. Cuando uno le ordena a sus hijos hacer ciertas responsabilidades en casa, o ahora mi hijo Benjai, que ya está grande, y cuando le enseño pues ahora a trabajar, y cuando hace ciertas cosas, me parte el corazón. Es muy difícil, pero algo yo tengo siempre que a mí me ayuda a sostenerme. Y esto lo digo yo por experiencia. Y yo siempre digo, prefiero sufrir, verlo aprendiendo a él a ser responsable, verlo él aprendiendo a trabajar, o voy a sufrir cuando su hogar o su vida sea un desastre y no le guste trabajar. Y la falta de trabajo pues lo llevará a tener una vida muy triste y eso obviamente va a dolerme también.
Entonces yo escojo el tipo de dolor, porque el dolor, hermano mío, es inevitable. Mamá, Mercedes, Ruth, Javier, Isaac, Alejandra, el dolor es inevitable, hijo. Tú escoges de qué manera sientes el dolor. Y es por eso, para que no se te complique, siempre conversa con tu esposa. Mira, hija, vamos a formar esto. Mira, y a veces mi esposa me dice, mira, no está bien esto en Valentina y aquello. Yo te pido que yo voy a hacer esto y tú respondas de esta manera. Ah, ok, ya, yo voy a hacer esto. Perfecto. Llega el momento, sucede, ella reacciona y yo reacciono, porque nos hemos puesto de acuerdo en la crianza. Y eso es algo importante, hermano mío. Entonces, es algo que nos ha ayudado a no dejarnos guiar, sin duda, por el corazón, que es algo muy triste, ¿no? Y lo otro, hijo, a veces aprendamos a dejar todo orgullo y enseñemos a nuestros hijos la humildad. Porque ya sabes, si no, si nuestro orgullo crecen o nuestros hijos crecen de una manera soberbia, orgullosa, que se creen más que el otro y que cree que le aceptamos todo lo que ellos hacen y lo que ellos digan es ley, ya, hagamos, sí, ya está bien, vamos a ir a ese lugar y nunca, ojo, y nos cuesta decirle no. ¿Por qué nos cuesta decirle no? Porque va a estar de mal carácter, va a estar de mal humor, mejor darle. Eso, hermano mío. ¿Qué cosa va a hacer? Que luego cuando tu hijo sea adulto, escoja el dolor como su maestro. Y cuando escoja el dolor como su maestro, cuando él está o ella está dolorida, tú también estarás adolorido. Porque el dolor de tu hijo es tu dolor. Y lamentablemente a veces las experiencias dejan heridas, dejan huellas que nunca se borran. Y eso sin duda es muy triste. Por eso es bueno escoger y ayudar a nuestros hijos siempre la humildad para que no escojan como maestro al dolor. Y si Dios permite, hermano mío, tantas cosas en nuestra vida, vamos, hijo, adelante. A veces como esta águila, para que su polluelo aprenda a volar, tiene que soltarlo. Y de tanta soltada, luego el polluelo ya comienza a volar y ya vuela solo y aprendió a independizarse. Así también nos va a tocar a veces a nosotros. Enseñar a nuestros hijos y a veces se van a caer y tienen que entender ellos que no siempre, ojo, lo vamos a sostener, pero siempre vamos a estar ahí para ayudarlos a levantar. Y eso es algo importante que nosotros debemos siempre demostrar a nuestros hijos, porque si Dios permite que a veces el justo caiga, pues es para aprender, sacar una lección de aquellas caídas. Pero algo nos asegura que Dios está ahí. Así que, hermano mío, guarda tu corazón de todo resentimiento, de toda amargura. Enseñemos siempre a nuestra descendencia. Y si tienes un hijo, tienes a un niño, recuerda, desde que es niño, bebé y niño, estás criando a un hijo. Ya cuando se vuelve adolescente y joven, te toca formar a un padre, a una madre para tus nietos. Y si tú dices, pero ¿por qué me dices así, mamá? ¿Qué? ¿Y acaso tú? Eso es muy doloroso, ¿no? Cuando dices, sí, yo tuve que aprender de ese dolor. Por eso te aconsejo, por eso te digo. Y es algo que debemos siempre de ver. Y a los jóvenes, recuerden, joven, no estás buscando, no busques solamente un enamorado o un novio, busca un padre. Y cuando busco un padre, pues tengo que observarlo bien, su carácter. Si comete errores, tengo que ver si es de las personas que reconoce sus errores y se corrige. Tengo que ver sus heridas. Tengo que ver muchas cosas. Porque recuerden, el tiempo de padre dura para toda la vida. Vamos a orar ahí al Señor donde está y vamos a clamarle ahí a nuestro buen Dios. Y vamos a decirle a nuestro Padre Celestial. Padre, yo te pido por cada uno de tus hijos y de tus hijas, que tu gracia, Señor, repose sobre cada uno de ellos. Ahora entendemos, oh Dios, que a veces permites el dolor en nuestras vidas. Ahora entendemos, Señor, porque hay momentos que vienen adversidades, desalientos, tristezas. Ahora entendemos. Pero ayúdame, Señor,
de cada problema, de cada adversidad. Ayúdame a sacar una lección, a enfocarme en el aprendizaje y no enfocarme en sí, Señor, en el problema, que genera resentimiento y amargura en nuestros corazones. Padre, oramos por cada padre y por cada madre, Señor, para que le des el corazón firme, para que le des, Señor, la sabiduría, para criar buenos hijos y formar buenos padres. Ayuda, Señor, a cada uno de ellos. Y cuando el enemigo, Señor, ponga en su corazón tratar, oh Dios, de concederle todo a sus hijos, esta palabra resuena en su mente, Señor. Y a todo le digo sí, pues estaré formando un hombre o una mujer orgullosa. Y todo hombre y toda mujer orgullosa va a escoger como maestro el dolor. Ayúdame, Señor, a decirle no muchas veces. Y no es porque yo no lo ame, no lo quiera, sino que como padre también tengo que entender que no solamente es darle las cosas materiales, sino también formarla o formarlo emocionalmente, Señor, con carácter, con decisiones. Padre, te pido, Señor, por cada uno de tus hijos, aquellos que cayeron tal vez en una relación, aquellos tal vez que cayeron, Señor, en un emprendimiento, aquellos, Señor, tal vez que desistieron en sus estudios, aquellos, Señor, que tú conoces las circunstancias de cada uno de ellos. Padre, ayúdalos. Guarda su corazón de todo resentimiento, de todo dolor. Que se enfoquen, Señor, en la enseñanza, en el aprendizaje, en las cosas de valor que deja, Señor, esa mala experiencia. Padre, oramos, Señor Dios mío, para que tú nos des fuerza, Señor, nos des determinación y carácter. Gracias por esos momentos difíciles que a veces atravesamos y pasamos. Porque sabemos, Señor, que esos momentos difíciles sacan carácter de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, dale sabiduría a aquellas madres, a aquellos padres que tienen hijos adolescentes y jóvenes. Dale sabiduría, Señor. Y dale determinación. Y cuando a una madre y a un padre le toca, Señor, le toque ver a su hijo cómo se choca contra la pared. Señor, consuela aquel corazón herido de papá. A veces un padre y una madre queremos evitar, Señor, ciertas cosas. Pero a veces es inevitable. No se puede, Señor. Cuando el niño o la niña ha sido criada, Señor, y no se le enseñó a valorar los consejos. Y no solamente no se le enseñó a valorar los consejos, sino yo como padre no puse en práctica los consejos para cosechar eso en mis hijos. Señor, yo te pido que consueles cuando tal vez un hijo o una hija tiene una mala experiencia. Ayúdame, Señor, ahí a evitar que ella o él guarde resentimiento y amargura. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra. Yo te pido que fortalezcas aquellos corazones tuyos, aquellos corazones de aquellos hijos que tal vez pasan por un mal momento, pasan por situaciones difíciles. Y a veces tú nos dejas caer, oh Dios, para levantarnos, porque esa caída deja una gran lección. Padre, ayúdanos, Señor, y que estas lecciones siempre resuenen en sus mentes, en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Oramos, Señor, por Mercedes. Oramos, Señor Dios mío, por nuestra hermana María Sáenz, por Alejandra,
por Ruth, Señor Dios mío, por Susi, Señor, por Paolo, por Alexa, por Gaudi, por Lía, por Jenny, oh Dios mío, por Alfredo, por Alex, por Juliet, por Stewart. Padre, guarda la vida de cada uno de tus hijos y bendícelos, Señor. Y ayúdalos a superar esos malos momentos. Y seas tu Espíritu Santo que pueda sanar todo trauma, pueda sanar todo trauma que a veces deja el dolor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Y aquellos, Señor, que cometieron una falta, Padre, yo te pido que tú los perdones. Límpialos de todo pecado, límpialos de toda iniquidad. Perdónalos, oh amado Dios. Como dice tu palabra, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y oramos para que todo pecado sea perdonado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias a Dios por este momento. Así que, mis amados hermanos, adelante, hijo. Aprendamos siempre más de Dios. No nos dejemos guiar con este corazón. Y ahora ya hemos entendido el porqué de las cosas en muchas áreas. Que nuestro Dios los bendiga. Y ahí pasamos a nuestra amada pastora para continuar con nuestro servicio de hoy.